la importancia de ejercer la psicología clínica basada en evidencia. Por acá les pongo las fotos de algunos psicólogos y psicólogas que yo admiro muchísimo y que me parece que han hecho un muy buen trabajo justamente en esta parte de ejercer la psicología clínica basada en la evidencia. Hay muchos otros, pero bueno, vamos a ver de qué va esto el día de hoy. ¿Por qué vengo a hablarles hoy justamente de la importancia de hablar de la psicología basada en evidencia? Desafortunadamente, la psicología es una disciplina en donde existe mucho intrusionismo profesional. Y esto, digo, yo estoy en México, ustedes están en Perú, pero desafortunadamente hemos visto que ocurre en todo el mundo. Esto hace que no exista una claridad respecto a qué prácticas sí son científicas y qué prácticas terminan siendo pseudocientíficas. Y tristemente yo he visto incluso personas que han pasado por la formación de psicólogo y que ya cuando ejercen, al salir de la licenciatura, de la universidad, eh, tienen esta confusión y empiezan a llevar a cabo prácticas pues que no son científicas, ¿no? Por ejemplo, constelaciones familiares, que si tarot terapéutico y cosas así. Y pues la verdad es algo que evidentemente afecta mucho a la sociedad en general y también a la psicología como disciplina científica. Porque, ¿qué pasa si una persona acude con un psicólogo certificado? O sea, que tiene su cédula profesional, le llamamos en México, o sea, su número específico de que sí está colegiado, pero ejerce constelaciones familiares. La persona de a pie, la persona de la sociedad, quizás no sabe que esta práctica no cuenta con soporte científico y ella va a asumir que si proviene de un psicólogo, pues es confiable. Y sabemos que muchas de estas pseudoterapias en realidad no nada más, en muchos casos no ayudan al problema psicológico en realidad, sino que pueden incluso afectar más la vida de las personas. Entonces, bueno, hay muchísimas pseudoterapias, tristemente. eh, yo aquí solo les pongo algunos ejemplos que encontré por ahí, ¿no? Numerología angelical, biodescodificación, constelaciones familiares, constelaciones fluviales. Y bueno, esta es una práctica muy común ahorita en México, que es este trabajo con ayahuasca y demás. Que bueno, si se utiliza por ahí porque las personas quieren llevarlo a cabo como prácticas alternativas, lo que sea, cada quien. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la psicología. Esto no es psicología. Y nosotros tenemos que tener muy claro qué sí es y qué no es para poder entonces profesionalizarnos y especializarnos en lo que sí tiene soporte científico. Entonces, algunas cosas de las que pretendo revisar ambiciosamente, espero lo logremos el día de hoy en el tiempo que me han otorgado, es el poder saber cómo distinguir entre procedimientos que sí tienen un sustento científico y los que no lo tienen. También poder contestar esta pregunta, ¿no? ¿Será ético utilizar cualquier procedimiento? Esta otra, que es qué hace diferente a la psicología de las prácticas pseudocientíficas y saber si existe alguna forma de poder distinguir entre una terapia que sí sea eficaz de otras que quién sabe si lo sé. Entonces, bueno, vamos a tratar de enfocarnos a ello. Primero, ¿qué hace diferente a la psicología de las demás prácticas que podrían ser pseudocientíficas? Bueno, la psicología es una disciplina científica y esta tiene como objeto de estudio la conducta y los procesos psicológicos. Utilizamos el método científico para estudiar este objeto de estudio y tenemos como objetivo general el poder describir, explicar, predecir y modificar la conducta. Y esto se puede hacer por metodologías apegadas a la ciencia.
Por ahí cuando escucho en internet o en redes sociales que dicen como que no, pero la psicología no es una ciencia, yo digo, pero claro que sí, mira, desde 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, en donde justamente la intención era poder estudiar la conducta y los procesos psicológicos. Por ahí cuando escucho, no, pero pues es que en 1900 no existían las posibilidades que existen hoy para estudiar la conducta. Probablemente no con esa precisión, pero ya existía el método científico, ya se sabía aplicar el método científico, ya se aplicaba en otras ciencias. Así es que, claro que desde ahí se podía empezar a utilizar y algunos psicólogos lo hicieron, como por ejemplo Skinner lo llegó a utilizar y justamente pudo desarrollar gran parte de lo que desarrolló en toda esta filosofía del conductismo. Entonces, primer punto, la psicología sí es una ciencia. Ahora, que haya psicólogos que no ejercen bajo estas bases científicas es otra cosa, pero de que es una ciencia, es una ciencia. Ahora, veamos si es ético utilizar cualquier procedimiento. Algo que yo he escuchado también mucho por ahí que me dicen es, bueno, cada quien, todo se vale, a ti en qué te afecta, no, sí afecta. Tenemos organismos internacionales como lo es la American Psychological Association, que tiene un código ético y cada país tiene también su código ético. En Perú hay un código ético de actuación del psicólogo, ¿no? En México hay uno, pero en general vamos a observar que aunque pudiera haber ciertas especificaciones distintas en cada uno de ellos, hay muchas que se comparten. Y una de ellas es esta cuestión de los procedimientos. En el código ético de la APA, en el artículo 1.06, en donde habla acerca de las bases para los juicios científicos y profesionales, se especifica que los psicólogos deben basar el conocimiento científico y profesional. Cuando formulen juicios científicos o profesionales, es decir, yo como psicóloga, para poder hacer una formulación de caso o comentarle a un consultante, mira, yo creo que tu problema viene de aquí, lo que vamos a hacer es esto, no me voy a basar en lo que yo como Scarlett creo o en lo que yo me imagino o en lo que no sé, yo vi en un video de TikTok. No, no, yo me tengo que basar en conocimiento científico para poder hacer esa formulación de caso y poder delimitar mis objetivos clínicos y poder tener claro qué intervenciones pueden funcionar. Y este trabajo ni siquiera lo tengo que hacer yo como psicóloga clínica que trabaja en consulta. Ese trabajo, afortunadamente, ya lo han hecho otras áreas de la psicología, como la psicología experimental, la psicología básica, en donde justamente se han enfocado a poder estudiar todo lo que tiene que ver con la conducta de una manera científica y también los psicólogos que se dedican, por ejemplo, a investigación, han realizado estudios clínicos para que yo, Scarlett, simplemente agarre un protocolo o agarre alguna metodología que tenga base científica y lo pueda aplicar en sesión. Entonces, está muy fácil por ese lado, digamos, para el psicólogo clínico que ya tiene esa parte hecha y simplemente tenemos que tener claro qué hacer. Pero nuevamente, no es opcional. Éticamente tendríamos que basarnos en estos conocimientos científicos. Yo no puedo decir, híjole, pero es que a mí, ¿cómo me llaman la atención las constelaciones familiares? Mira, suenan bien bonitas. Sí, Scarlett, pero eres psicóloga y tienes una responsabilidad ética y social, porque no puedes hacer algo solo porque suene bonito, interesante o te llame la atención. Tu trabajo te llama a trabajar justo desde aquello que tenga estas bases científicas. Y ahora, ¿cómo podemos distinguir entre procedimientos que tienen un sustento científico y los que no lo tienen? Pues en realidad, eh, dentro de la psicología ha habido este interés por justamente llevar a cabo estos procedimientos.
El movimiento de psicología basada en la evidencia científica viene desde hace ya varios años y surge como una intención de emular, imitar lo que ocurría en medicina basada en ciencia o en evidencia científica. Primero ocurre ese movimiento en donde en el campo de la medicina empiezan a decir los médicos, empiezan a haber muchos procedimientos y no sabemos si esos tienen sustento científico y hay médicos aplicándolos. ¿Cómo podemos hacer para poder diferenciarlos? Y entonces empiezan a hacer estudios clínicos e investigación. Entonces después en psicología ocurre lo mismo. Y tenemos varios psicólogos que han hecho muy buen trabajo en esto. Desarrollando investigación, desarrollando esta pregunta, ¿no? De cómo podemos distinguir estos procedimientos y después, dentro de la APA, surge lo que es el apartado para identificar las prácticas que tienen evidencia científica. Y justamente lo podemos encontrar en División 12 de la APA. En División 12 de la APA vamos a encontrar un listado de tratamientos psicológicos en donde, ojo, no todos tienen evidencia de eficacia. Más bien el listado que aparece es tratamientos que ya pasaron por estas pruebas y si damos clic en cada uno, nos vamos a enterar justamente si hay eficacia y si la eficacia demostrada es fuerte, es moderada o es controversial, por ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, la APA entonces desde el 2006, hace muchos años, describe esta práctica basada en evidencia como la integración de la mejor investigación con la pericia clínica que debe de tener el psicólogo y tomando en cuenta las características, la cultura, las preferencias del paciente. Todo esto incluye la práctica basada en evidencia. Y describen que hay 4 elementos en cuanto a la pericia clínica, es decir, lo que debe de tener el psicólogo para decir hay buena pericia clínica. 1, manejo de habilidades terapéuticas en general. Otro, la capacidad de emitir un juicio clínico y diseñar estrategias coherentes y fundamentadas. Es este ejemplo que les ponía de yo, Scarlett, como psicóloga, no puedo decirle, por ejemplo, yo que trabajo mucho con problemas de la conducta alimentaria, yo no puedo decirle a una persona que presente un caso de bulimia, pues mira, yo creo que tu problema de bulimia viene porque tienes una herida de la infancia, o yo creo que en tus ancestros, tu abuela tuvo un problema, solo porque a mí se me ocurre. Yo tengo que decir un juicio clínico, una hipótesis clínica que tenga una evidencia, un sustento, ¿ok? Y ese sería el último punto, ¿no? Que es generar hipótesis en base a la información recabada y teorías de investigación y buscar evidencia a favor o en contra de estas hipótesis formuladas. Evaluar de un modo crítico el propio desempeño y sus limitaciones, acudiendo a los recursos necesarios para subsanarlas. Parte de la pericia clínica incluye que nosotros sepamos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros límites o nuestras limitaciones en nuestro desempeño y saber hasta dónde podemos llegar con un caso y hasta dónde tenemos que derivar. Entonces, eso también es parte de la pericia clínica y es parte de toda esta práctica basada en evidencia científica. La APA señala que el propósito de la práctica basada en evidencia principalmente es promover una práctica efectiva de la psicología y potenciar la salud pública mediante la aplicación de principios de evaluación psicológica, formulación de casos, la relación terapéutica e intervención apoyados empíricamente. Es decir, todo esto no surge como para demeritar otras terapias. No, no, es en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas que acuden con nosotros para justamente potenciar el efecto que nuestra práctica puede tener en la salud pública. Y bueno, lo que vamos a ver en esta práctica basada en evidencia científica es que vamos a incorporar varias prácticas. Por un lado,
La integración de la evidencia, eso es lo que va a guiar el tratamiento eficaz. Y yo siempre agrego que es lo que nos va a dejar dormir por las noches como psicólogos, porque imagínate que tú tienes un caso grave, un caso donde la persona tiene mucha ideación suicida y en cualquier momento podría quitarse la vida y tú no tienes ni idea de cómo intervenir. O dices, pues voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer lo otro. No vas a dormir por las noches, ¿ok? Pero por otro lado, la vida de alguien corre riesgo. Entonces, si yo integro la evidencia científica que hay en cuanto a qué intervenciones van a ayudar a una persona con ideación suicida, porque ya están probadas, me puedo sentir mucho más tranquila de que yo ya estoy llevando a cabo esto. En cuanto a la evaluación continua va a fomentar la mejora en la práctica. Continuamente a lo largo del tratamiento yo voy a estar evaluando si lo que hago está funcionando, si están habiendo esos cambios conductuales que yo espero que hagan, que existan. Y si no, entonces puedo ir viendo qué tengo que mover, qué tengo que analizar para, o si tengo que derivar para que mi caso siga avanzando. Otro punto importante, otra práctica importante para cubrir con esta práctica de evidencia científica sería la documentación. Es muy importante la documentación. Estar documentando sesión a sesión lo que yo voy haciendo, en qué me estoy basando, realizar análisis funcionales para poder tener más claro si me voy acercando a la meta, ¿no? Que sería justamente lograr los objetivos clínicos. Desde que partimos en un inicio con nuestra evaluación, tenemos que tener objetivos clínicos para tener claro a dónde queremos llegar, a qué estamos dirigiendo el tratamiento. Un tratamiento sin objetivos clínicos, evidentemente nos va a llevar a solo platicar con el consultante y eso no es terapia psicológica. Una terapia debe de llevar una evaluación, una delimitación de objetivos clínicos y, como decíamos, la integración de la evidencia, la evaluación continua, documentar todo lo que voy haciendo y la supervisión. Cuando vamos, sobre todo empezando en la práctica clínica, va a ser muy importante tener la supervisión por parte de otros psicólogos que tengan más experiencia en algún área o justamente la supervisión que pueda obtener cuando yo sigo formándome. Si yo me meto a una maestría, a un magíster, a un diplomado, que me supervisen mis habilidades clínicas para yo seguir creciendo profesionalmente. Entonces, si se fijan, la integración de estas prácticas basadas en evidencia incluye muchas cosas. Ok, si nos vamos a los fundamentos de lo que tiene que ver con la evidencia en la práctica de la psicología clínica, vamos a encontrar como definición que la evidencia científica se refiere a información obtenida a través de un proceso sistemático de investigación y análisis, diferenciándose de la opinión o la experiencia personal. Cuando yo digo que la terapia cognitivo-conductual para bulimia es muy eficaz, lo digo porque hay investigación de por medio que prueba esto. No porque a mí me guste la terapia cognitivo-conductual o porque sea fan de no sé qué psicólogo, no, no. La evidencia científica va más allá de lo que es la opinión y la experiencia personal. Por ahí puede haber alguien que diga, pero es que a mí me funciona trabajar con constelaciones familiares. Ok, pero eso no es evidencia científica, esa es tu experiencia, tu eh, interpretación de lo que ves, pero la evidencia científica va más allá. Vamos a encontrar tipos de estudio. Los estudios científicos relevantes para la evidencia científica van a incluir ensayos controlados aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas que van a proporcionar las bases sólidas para la toma de decisiones en la práctica clínica. Eh, Es muy curioso porque yo en redes sociales he visto muchos comentarios de psicólogos que tienen tiempo en la práctica y que dicen, pero ¿cómo sabes que la terapia tal es más eficaz que tal? Hay estudios clínicos. Y es aquí donde entendemos por qué en el pregrado, en la licenciatura, nos enseñan metodología de la investigación. Es que es la forma en la que tenemos para probar si
una terapia funciona y otra tal vez no. Y vamos a encontrar también una jerarquía en esta evidencia. La jerarquía de evidencia clasifica diferentes tipos de investigación, permitiendo a los clínicos identificar y aplicar los enfoques más confiables en sus intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, puede ser que en División 12 de la APA aparezcan varios tratamientos para bulimia, pero quizás ahí voy a ver que unos tienen evidencia fuerte y otros más moderada y otros controversial. Pues evidentemente una buena decisión clínica y ética sería elegir un tratamiento que tenga mucho más soporte. Y con todo esto, pues nos queda claro que el rol del método científico es fundamental, justamente para la validación de intervenciones psicológicas, permitiendo a los profesionales aplicar prácticas efectivas basadas en datos, garantizando así resultados óptimos y seguros. Ahora, justo, ¿cómo sabemos que una terapia es realmente eficaz? Bueno, pues ya más o menos lo he mencionado, pero es justamente a través de estudios clínicos aleatorizados, metaanálisis, tal como se hace en medicina, ¿vale? Lo que se hace es estudios clínicos en donde se van a comparar los resultados de grupos. Voy a tratar de poner un ejemplo muy básico y entendible sin irme a terminología de metodología de la investigación, solo para que se entienda cómo se hace, ¿ok? Supongamos que justamente yo quiero trabajar con problemas de la conducta alimentaria. Entonces, yo quiero tener claro cuál es el tratamiento más eficaz, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer un estudio en donde tenga dos grupos. Un grupo de estudio en donde supongamos que son 50 participantes que presenten bulimia. Y lo que vamos a hacer es eh, tener muy claro cuáles son las conductas que presentan, con qué intensidad, etcétera. Y esto yo lo puedo realizar por medio de algún test estandarizado. Por ejemplo, existe el Bullet, existe el IT40, varios tests que ya están para esto. Bien, entonces yo ya estoy segura que este grupo de 50 personas presentan bulimia y qué conductas presentan. Y yo he decidido que ese va a ser mi grupo control. Es decir, a este grupo de 50 personas yo no les voy a aplicar ningún tratamiento, les voy a aplicar un placebo. Es decir, las vamos a meter aparentemente a una terapia, pero solo vamos a platicar con ellas de ciertas cosas y así, sin aplicar un protocolo como tal. Y por otro lado, voy a tener un grupo de 50 personas que igual presentan bulimia, en donde igual yo ya apliqué test, etcétera, y a ese grupo sí le voy a aplicar un protocolo de tratamiento específico, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual. Y estos protocolos vienen muy detallados. Vienen, sesión 1 vamos a hacer tal cosa, sesión 2 vamos a hacer tal cosa. Y tienen que ser psicólogos expertos en terapia cognitivo-conductual que van a trabajar con cada uno de los integrantes de ese grupo control. Cuando termino mi protocolo, que quizás es de 20 sesiones, eh, voy a comparar los resultados de el grupo al que no se le realizó ningún tratamiento como tal, ¿no? Que fue el placebo, y mi grupo experimental al que sí le apliqué este protocolo. Y se van a medir las diferencias en cuanto a los resultados de este tratamiento. ¿Cómo mido esos resultados? Justamente vuelvo a aplicar los mismos tests de evaluación. Y quizás me doy cuenta que en este grupo, en donde apliqué terapia cognitivo-conductual, todos esos síntomas bajaron, las puntuaciones bajaron. Y quizás en este primer grupo, en donde no apliqué un tratamiento estandarizado, solamente placebo, quizás los síntomas siguen iguales. Y se hace una medición de datos por medio de técnicas estadísticas para ver si esas diferencias son significativas y por tanto yo puedo concluir que este protocolo de terapia cognitivo-conductual para bulimia es eficaz o mucho más eficaz que un placebo. Y ese es un ejemplo, pero en realidad yo podría meter un grupo control en donde sea el placebo
un grupo donde aplique, por ejemplo, terapia psicoanalítica para bulimia y un grupo en donde aplique terapia cognitivo-conductual para bulimia. Y comparo los resultados de esos tres, ¿vale? Entonces, más o menos así es como se realizan los estudios. Por tanto, sí tenemos formas de medir y de saber si una terapia es eficaz y qué tan eficaz por encima de otra, ¿vale? Por ahí he escuchado, ay, pero es que la, las personas somos tan complejas y todo. Sí, podremos serlo complejas, pero en cuanto a conductas, tenemos formas específicas de estudiarla, de medirla y de modificarla. Y por tanto, sí podemos pasar por metodología cuantitativa para llegar a hacer estas conclusiones clínicas. Y como les decía, en División 12 de la APA, vamos a encontrar un listado muy amplio y nuevamente no todo lo que aparece ahí es que en automático ya es confiable, sino que son los tratamientos que ya han pasado por estos estudios clínicos. Y vamos a encontrar tres posibilidades. Tratamientos con apoyo experimental fuerte. Como tal, esos corresponden a los denominados tratamientos bien establecidos, cuya evidencia se basa en estudios controlados aleatorizados o controlados con diseño N1, llevados a cabo por investigadores independientes. Entonces, esto sería como los tratamientos más confiables, podríamos decir. Después siguen los tratamientos con apoyo experimental modesto. También son bastante confiables, solamente que aquí cambia un poquito en términos de que aquí se corresponden con tratamientos probablemente eficaces con evidencia basada en al menos un estudio bien controlado o varios con un diseño adecuado. A veces los tratamientos en apoyo experimental modesto pasan por más estudios y puede ser que suban apoyo experimental fuerte. ¿Vale? Porque empiezan a haber más estudios que prueban que sí es muy, muy eficaz. Y hay tratamientos sin apoyo experimental. Aquí recogeríamos a los denominados tratamientos experimentales, que incluirían aquellos que no cuentan con evidencias mínimas para ser considerados al menos probablemente eficaces. También vamos a encontrar otras clasificaciones como tratamientos como aparentemente eficaces, pero controversiales. Es, esta clasificación normalmente se da para tratamientos que aparentemente funcionan, pero no se tiene tan claro por qué funcionan. ¿Qué parte del protocolo realmente está llevando a una modificación en el problema psicológico? Y bueno, sí les recomiendo que de pronto, aunque sea por curiosidad, entren a División 12 de la APA y vayan dando clic en lo que aparece ahí, porque van a encontrar justo los estudios clínicos, pueden encontrar role-playings, formatos de intervención. Es un apartado, la verdad, bastante útil. Bien, entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la psicología basada en evidencia científica? Tenemos ventajas tanto para los pacientes como para los profesionales. Por un lado, la efectividad. La psicología clínica basada en evidencia mejora la efectividad de los tratamientos, garantizando que las intervenciones sean relevantes y ajustadas a las necesidades específicas de cada paciente. Por otro lado, la credibilidad. Al aplicar enfoques basados en evidencia, se incrementa la credibilidad y el profesionalismo de la psicología clínica. Si una persona justamente que presenta bulimia acude con un profesional que le ofrezca un tratamiento que tiene evidencia científica y tiene buenos resultados, esa persona va a terminar diciendo la psicología me salvó la vida prácticamente, ¿vale? Y digamos que va a aumentar la credibilidad de nuestro gremio. Pero ¿qué pasa si esa persona desafortunadamente acude con un psicólogo que utilice una pseudoterapia y no ve ninguna mejoría? Va a decir los psicólogos no sirven y la psicología no sirve, ¿no? Porque normalmente tendemos a hacer esas generalizaciones. Y por último, la optimización. Estas prácticas permiten la optimización de el uso de recursos y tiempo en terapias,
asegurando una atención más eficiente y accesible para todos los pacientes involucrados. Si yo voy por la vida tratando de ver a ver qué funciona con mi paciente que tiene bulimia, a lo mejor le atino a algo, pero a lo mejor me llevo 3 años o 5 años. Pero si yo inicio un tratamiento teniendo claro qué hacer y cómo hacerlo, porque ya ha sido estudiado, quizás me lleve 6 meses. Ya hubo una optimización en cuanto al tiempo que la persona tuvo que invertir en su tratamiento y en cuanto a recursos. Los tratamientos psicológicos cuestan. En cuanto a herramientas y recursos, vamos a encontrar instrumentos útiles tanto para estudiantes y futuros profesionales como los siguientes. Si ustedes ya, por lo que les he comentado, dicen, ay, como que me interesa seguir sabiendo de este tema, bueno, quiero decirles que además de División 12 de la APA, existen bases de datos científicos como PubMed, SciCinfo y muchas otras, en donde vamos a poder encontrar estas investigaciones actualizadas, justamente investigaciones de investigaciones, ¿no? Como revisiones sistemáticas, etcétera. Es decir, nosotros no las tenemos que realizar, aunque también si alguien dice, esto suena muy bien y yo me quiero dedicar a investigación, estaría excelente. Pero si te quieres dedicar a la clínica, bueno, saber que existen bases de datos en donde vas a obtener todos estos datos. También hay guías de práctica clínica en donde se ofrecen protocolos validados que ayudan a los profesionales a implementar tratamientos eficaces. Y también hay softwares y aplicaciones. Evidentemente hay que ver cuáles sí funcionan, ¿ok? Hoy en día se está tratando de utilizar la tecnología a nuestro favor y, por ejemplo, existe un software que utilizan en España, lo utiliza, por ejemplo, el equipo de una doctora muy renombrada, que es la doctora María Jesús Frokshan, y su equipo de investigación utilizan un software que se llama The Observer. Y es un software que está corriendo mientras tú estás haciendo terapia y ese software va a ir analizando la conducta verbal del consultante, la conducta verbal del terapeuta y va a ir viendo qué verbalizaciones del terapeuta van teniendo efecto sobre la conducta del consultante, por ejemplo. Entonces son ahí ya, digamos que aplicaciones y softwares muy sofisticados que se han ido desarrollando para nuestra área. Entonces, solo saber que esto existe, y seguramente existen muchos otros, ¿no? Pero saber que existe, que ya está habiendo un desarrollo tecnológico que nos puede ayudar a mejorar y fundamentar nuestra práctica. Por acá también tenemos guías clínicas, tanto de la APA, hay otra de la NICE, que es de Reino Unido, INSERM, que es de Francia. Entonces, como podemos ver, esto es internacional. Internacionalmente hay un interés porque se ofrezcan tratamientos psicológicos con evidencia científica. Entonces, vamos a pensar que nuestra área es un área de actualización constante. Imagínense, yo salí de la universidad en el año 2007. Evidentemente, del 2007 para 2026 ya hubo avances tecnológicos, científicos muy importantes en mi área. Y si yo me hubiera quedado solo con lo que aprendí en la licenciatura hasta el 2007, me quedaría cortísima hoy en día, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar que estamos en una disciplina en donde tenemos que estar en actualización constante y en una evaluación crítica, en donde a lo mejor yo me formé en una terapia en el 2009, que la verdad es que para el día de hoy ya no es tan eficaz. Y tenemos que tener esa humildad profesional de decir, ok, eso ya no es tan eficaz, ya hay algo mejor. Yo éticamente tendría que formarme en esto para ofrecerle a mi consultante el mejor tratamiento disponible. Si nosotros entramos, por ejemplo, a División 12 de la APA, vamos a encontrar justamente algo como esto. Vamos a ver el nombre del tratamiento
Viene en inglés. División 12 de la app evidentemente viene en inglés, pero afortunadamente están las herramientas de Google Translator, por ejemplo, si ustedes lo quieren usar para ir viendo toda esa información en español, ¿no? Viene el nombre del tratamiento, viene el estatus, por ejemplo, en este caso, la terapia cognitivo-conductual para bulimia tiene un soporte fuerte. Viene la descripción del tratamiento y como les decía abajo podemos encontrar estudios clínicos, etcétera. Ahora también podemos encontrar una guía clínica. Esta es la guía clínica de la NICE, que es la que decíamos que es de Reino Unido, en donde igual se incorporan los datos de investigación científica y una guía tal cual de cómo deberíamos de intervenir desde terapias con evidencia científica para eating disorders, trastornos de la conducta alimentaria. Este es un ejemplo, pero existen para abuso de sustancias, ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí justo podemos ir viendo cómo es el contenido, ¿no? De esta guía clínica, donde vienen principios generales, identificación y evaluación del problema, cómo tratar anorexia, trastorno por atracón, bulimia, recomendaciones, etcétera. Entonces, ahora sí que no tenemos pretexto, los recursos existen. No tenemos pretexto para decir, ay, es que yo no sé qué funciona o qué no funciona. Existen los recursos y hay que buscarlos, ¿ok? Y bueno, los tratamientos basados en evidencia producen resultados positivos. Los metaanálisis muestran que alrededor del 60-80% de los pacientes que reciben terapias basadas en evidencia mejoran significativamente. Este enfoque no solo mejora la efectividad y seguridad de los tratamientos, sino que también, como decía hace ratito, incrementa la credibilidad de la psicología clínica. Si todos como psicólogos y psicólogos en formación trabajamos en conjunto en que lo que hacemos dentro del consultorio, ahí donde nadie nos ve, es eficaz, a la vez vamos a hacer que la disciplina de la psicología crezca como ciencia, crezca ante la sociedad en cuanto a esta credibilidad y evidentemente pues que tenga un efecto para la sociedad, ¿no? Porque pues los problemas de salud mental o de problemas psicológicos en general son un problema de atención a la salud pública importante. Hay personas que justamente por presentar problemas de depresión, ansiedad, etcétera, ven mermada su calidad de vida. ¿Y qué pasa si hay tratamientos eficaces para ayudarles a mejorar su calidad de vida? Mejora no nada más la de esa persona, sino imaginemos que es un padre de familia, mejora quizás la de su esposa, la de sus hijos, y empieza a ser algo que tiene un efecto en toda la sociedad. La mejoría aproximada por tipo de trastorno, digo, hay más datos, pero aquí solo para que se den una idea. Por ejemplo, en casos de ansiedad, de acuerdo a los estudios clínicos aleatorizados y metaanálisis, vamos a encontrar que del 65% al 90% en casos de ansiedad hay una gran mejoría cuando utilizamos, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, terapia de aceptación y compromiso. Y vamos a ver que es de los trastornos con mejores resultados cuando utilizamos este tipo de terapia. En casos de depresión vamos a observar una mejoría del 50 al 70%. Ejemplos de algunas terapias que permiten que se llegue a estos porcentajes sería terapia cognitivo-conductual, activación conductual, etcétera. Estas mejorías, ¿por qué puede ser que en algunas personas sean más que en otras? Por el contexto, ¿ok? Yo puedo trabajar desde una terapia que tenga muy buena evidencia y sin embargo, quizás, desafortunadamente, eh, su contexto no nos va a ayudar para que mejore mucho. Pero bueno, si hay una mejoría del 50%, quizás va a mejorar lo suficiente para no quitarse la vida, ¿no? Creo que eso ya sería bastante bueno. No estamos peleados con la combinación con psiquiatría, claro. Podemos trabajar también
en combinación con, pero no podemos pensar que la medicación resuelve todo. Y sabemos que las medicaciones no resuelven todo, porque si así fuera, tal cual, los famosos antidepresivos, que en realidad son mal llamados antidepresivos, porque no es que eviten que la persona se deprima, sino más bien ayudan un poco a la modificación de algunas sustancias del cerebro. Si eso funcionara 100%, no habrían suicidios, no habría personas deprimidas. Y sí hay. ¿Por qué? Porque la medicación no es milagrosa. A veces en combinación hace muy buen trabajo, pero lo que se ha visto es que justo lo que hacemos los psicólogos desde terapias que tengan buena evidencia es muy, muy, muy valioso y muy útil. En trastornos alimentarios, por ejemplo, en cuanto a anorexia, podemos encontrar una respuesta más baja porque es un tratamiento bastante complejo. En bulimia tal vez un poco más, como del 50 al 70%, y en trastornos de la conducta alimentaria no especificados del 55 al 75%. Pero fíjense, esto es con terapias con evidencia científica. Ahora imagínense que yo aplique tratamientos que no tengan esa evidencia científica, pues ese porcentaje bajaría muchísimo más. En trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, se observa una mejoría entre el 60 y 75% con tratamientos como exposición con prevención de respuesta. En estrés postraumático o TEPT, del 60 al 80%, con, por ejemplo, terapias de exposición prolongada. En problemas de pareja, un 70% en la mejoría. En terapias como terapia de pareja conductual integrativa, terapia integrativa, perdón, terapia focalizada en emociones, etcétera. Les decía que solo eran como algunos datos para que les quedaran a ustedes de ejemplo. Pero vamos a ver por qué algunas personas justamente no pueden llegar al 100% de mejoría. Por un lado está, les decía, el contexto, ¿no? Que sería parte de los factores personales, pero hay otros factores. Uno, la calidad de implementación. Las terapias con evidencia funcionan, sí, pero solo si se aplican como fueron diseñadas. Quiere decir que aquí puede haber errores de nosotros como clínicos en el momento de su aplicación y eso evidentemente va a bajar la, eh, la mejoría, la posibilidad de eficacia. Por otro lado, la severidad o cronicidad del cuadro. No es lo mismo que yo trabaje, siguiendo con mi ejemplo de terapia cognitivo-conductual para bulimia, que yo trabaje con una persona que presenta bulimia desde hace un año a que trabaje con una persona que presenta bulimia desde hace 20 años. Esta evolución del problema, esta cronicidad, va a hacer que sea un poquito más complejo. Factores personales, bueno, sabemos que nosotros podemos tener el mejor tratamiento y estar súper preparados, pero ¿qué pasa si no hay adherencia? ¿Qué pasa si mi consultante falta? ¿Qué pasa si además de presentar bulimia, presenta trastorno límite de la personalidad? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con esa persona, pero es un adolescente y en casa tiene un contexto que no le ayuda? Pues esos factores también van a intervenir, ¿no? En la eficacia. Y la relación terapéutica. Wow, la relación terapéutica es súper importante. Tú puedes ser el mejor psicólogo y estar formadísimo y tener 5 doctorados, pero si no tienes habilidades para establecer una buena relación terapéutica, nada de lo que tú trates de implementar lo va a llevar a cabo el consultante. Porque metafóricamente imaginémonos que nosotros diseñamos un tratamiento y tratamos de llevarlo a cabo en terapia. Y la metáfora viene en lo siguiente. Imagínense que nosotros le damos un mapa a nuestro consultante para decirle, mira, si tú recorres este camino, vas a llegar aquí, que es la meta a lo que queremos llegar. Pero tú le vas a dar ese mapa y quien tiene que elegir caminar por ahí es el consultante. Tú no puedes ir y moverle las manitas, ¿verdad? Para hacer las cosas.
¿Y cómo se logra eso? A través de la relación terapéutica. Cuando hay una buena relación terapéutica, las intervenciones, por muy difíciles que sean, nuestro consultante las va a llevar a cabo porque confía en nosotros y confía en el tratamiento. Si yo no tengo habilidades para desarrollar esta buena relación terapéutica, aunque yo tenga el mejor tratamiento, la persona no va a elegir caminar por ese camino que yo he trazado en ese mapa. Entonces, súper importante también considerar esto. Y bueno, si hacemos una revisión breve en cuanto a algunos enfoques terapéuticos que son avalados científicamente al día de hoy, que es 28 de abril del 2026 y seguramente en 5 años van a cambiar. Podemos encontrar, por un lado, terapias conductuales, terapias de conducta en donde se busca modificar comportamientos problemáticos basándonos en estudiar los principios de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y se centran también en la relación entre conducta y ambiente o contexto. Identificar antecedentes consecuentes para utilizar técnicas que puedan ayudar a modificar las conductas. Por otro lado, tenemos las terapias cognitivo-conductuales, que serían como terapias de segunda generación, hablando en cuanto a terapias conductuales, y estas se centran en identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales, ofreciendo técnicas prácticas para mejorar el bienestar emocional de los pacientes. Y terapias de tercera generación o terapias contextuales, que se centran en la relación entre conducta y contexto y buscan aumentar la flexibilidad psicológica. Esa es una característica muy importante de estas terapias, promoviendo la aceptación de experiencias internas, la atención plena, los valores personales y patrones de conducta más adaptativos. Eso es solo como para que tengan una idea de qué tipo de terapias entran dentro de todo este grupo. Todo esto suena muy bonito, pero también tenemos desafíos y barreras. Hay algunos obstáculos comunes para la implementación de la evidencia. Por un lado, la resistencia al cambio. Desafortunadamente, todavía hay mucha resistencia de algunos profesionales para decir, ¿será que esta terapia que surgió en 1900 todavía funciona? ¿Será que sí tiene evidencia de eficacia? Y hay profesionales que no se preguntan esto. Y evidentemente esa resistencia al cambio, pues es un obstáculo para poder adoptar nuevas prácticas a pesar de la evidencia disponible. Por eso digo que como psicólogos tenemos que ser muy humildes académicamente y profesionalmente y siempre pensar que lo que hoy sé puede ser que mañana sea destituido y yo tengo que estar abierto a eso, porque yo trabajo para mi consultante, para la sociedad, no para satisfacer mi propio ego, ¿no? Por ejemplo. Limitaciones de acceso. Muchos estudiantes enfrentan limitaciones para acceder a investigaciones actualizadas o recibir formación adecuada, lo que puede obstaculizar su habilidad para implementar prácticas basadas en evidencia científica. Justamente aquí las universidades tienen un papel muy importante en cuanto a la actualización del material que se proporciona en el pregrado, porque pues los alumnos van a ir a aprender lo que les proporcionen ahí y puede ser una gran limitación el que tú como estudiante pues no tienes acceso a pagar a lo mejor una formación en el Beck Institute o con Marshall Linehan y entonces si solo te quedas con lo que da la universidad y la universidad no está actualizada, pues va a ser un problema. Así que aquí es como muy importante que las universidades estén ahora sí que muy interesadas en ir mejorando sus planes de estudio. Y otra barrera o desafío sería la traducción a la práctica. La traducción de la evidencia a la práctica clínica puede ser problemática ya que requiere habilidades específicas para aplicar el conocimiento científico en contextos clínicos variados. A veces es complicado pasar como que lo que está en el libro a la práctica clínica y nuevamente ahí es donde creo que ayuda mucho la supervisión. eh, Trabajar con herramientas prácticas, no nada más teoría, 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 sino justamente observar a los alumnos
cómo intervienen, cómo evalúan, cómo tratan de hacer, no sé, reestructuración cognitiva o de fusión o cualquier herramienta que se trate de aplicar. Y bueno, ya para ir concluyendo, como reflexión final, quisiera que nos quedáramos con esta parte de que la importancia de la evidencia en psicología en general es muy importante, ¿no? Pero en psicología clínica, donde trabajamos con la vida de un ser humano, es súper importante. No podemos nosotros como clínicos ir eh, viendo a ver si esto funciona, a ver si aquello funciona. No, tenemos que incorporar esta evidencia científica en nuestra práctica, porque esto va a asegurar intervenciones éticas, eficaces, que beneficien a todos los consultantes y por ende a toda la sociedad, que creo que ese debería de ser nuestro principal objetivo, aunque suene mucho a cliché, ayudar, efectivamente, ayudar a las personas y por ende a la sociedad. Y pues los futuros profesionales como ustedes tienen que pensar en todo momento en mantener altos estándares científicos. Necesitamos tener esto en mente todo el tiempo, ¿ok? Nuevamente trabajamos con vidas humanas, así es que tenemos que estar todo el tiempo pensando en cómo mejorar, cómo cuestionar nuevamente lo que ya sé para ver qué más hay y mejorar nuestros estándares en la práctica. Y bueno, aquí nuevamente les dejo algunas imágenes de algunos psicólogos súper reconocidos. Em, por ahí si le pueden tomar una foto y después investigar quiénes son, estaría genial. Son justamente psicólogos que han aportado muchísimo a esta práctica de la psicología clínica basada en evidencia. Y pues vamos a pensar que a lo mejor en algún momento alguno de ustedes también podría estar aquí, ¿no? O sea, su foto podría estar aquí, porque se han ido justamente por esta parte de apegarse a prácticas clínicas basadas en evidencia y aportar para lo que es nuestra práctica en esta disciplina tan bonita que es la psicología. Comprendiendo su experiencia como especialista en trastornos de la conducta alimentaria, me surge una inquietud sobre el desarrollo profesional en psicología. ¿Considera que es más recomendable especializarse en un área específica o es válido mantener una práctica más amplia que incluye intervención en pareja, familia, duelo, entre otros? Y en esa línea, ¿qué recomendaciones daría para orientar el proceso de especialización? Además, ¿cuánto tiempo le tomó consolidar su enfoque y sus métodos de intervención? Oh, es muy buena pregunta o varias buenas preguntas las que haces, Julián. Mi perspectiva personal y de acuerdo también a lo que he observado no solo en mí, sino en las necesidades de la población en general, es muy buena idea ser especialistas, sobre todo en problemas complejos, ¿ok? Vamos a pensar que todos tendríamos que ser muy buenos, muy hábiles para trabajar con los problemas más cotidianos, como todo lo que está en la gama de ansiedad, todo lo que está en la gama de depresión o estado de ánimo. Y además de eso, tratar de especializarte, por ejemplo, en problemas más complejos como problemas de la conducta alimentaria, que ya implica saber de muchos otros temas, incluso de medicina, incluso físicos, nutricionales, ¿no? Que incluyen como una especialización aparte. Abuso de sustancias, trabajar con problemas de autismo, por ejemplo. Todo eso ya implica como meterte muy de lleno a ciertos temas. Trabajar con pareja es otro mundo. Trabajar con población infanto-juvenil. Entonces, creo que funciona muchísimo más volvernos muy expertos en eso y además como tip les va a facilitar mucho más su práctica. Yo no podría ser especialista en trastornos de la conducta alimentaria, pero también en pareja, pero en abuso de sustancias, porque tendría que estudiar muchísimo más de lo que ya he estudiado. Entonces, es mucho mejor idea hacer esto, primero en base, como tratamiento de problemas base o los más comunes, y después especializarme en algo. Y también para cuestiones, digamos, de crecimiento profesional, es mucho más fácil trabajar así y que después
otros colegas te ubiquen como especialista en un área y entonces te canalicen ese tipo de consultantes y a su vez tú hagas lo mismo con otros. Y la recomendación sería, si tú ya has decidido especializarte en alguna población o en algún problema psicológico importante, entonces investigar justamente qué terapias, qué tratamientos tienen evidencia para esas poblaciones o esos problemas y empezarte a formar en esas terapias, de acuerdo a lo que tengas acceso. Si hoy en día solo tienes acceso para leer artículos científicos y libros, empiezas por ahí. Y si en un año puedes pagar un diplomado, pagas un diplomado. Y si después ya puedes pagar un magister, te pagas un magister, ¿no? Poquito a poco. No todos tenemos que empezar con un magister. No sé en Perú, pero en México es muy costoso. Entonces podemos empezar justo con meternos en el tema por artículos, por bibliografía, como libros, etcétera. ¿Qué libro recomiendas para prepararte mejor? Bueno, como yo soy muy de la línea de terapia conductual, siempre voy a recomendar evidentemente lo que tiene que ver con libros de análisis funcional de la conducta, libros de principios de aprendizaje, libros de modificación de la conducta. Entonces, por ejemplo, está el libro de análisis funcional de la conducta humana de la doctora María Jesús Frobisher, creo que es buenísimo para comenzar como con esta visión de una formulación de caso muy científica. Para un psicólogo que recién empieza su carrera y que fue formado en enfoques tradicionales o poco estructurados, el cambio a la psicología basada en evidencia puede generar mucha inseguridad o miedo en la interacción con el paciente por ciertas creencias. ¿Cuál considera usted que es el mayor desafío en ese proceso de desaprender y cómo se puede conocer la evidencia sin perder la vocación de ayuda? Fíjate que al contrario, yo he observado algo distinto, más bien cuando se pasa de enfoques más desestructurados a lo que tiene evidencia científica, que es mucho más estructurado, te sientes mucho más seguro. Eh, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, desde mi punto de vista, es un enfoque muy eh, bien estructurado y que te va a dar mucha seguridad para empezar en la clínica. Ya si después de ahí te quieres ir a terapia dialéctica conductual, qué sé yo, está bien, pero es que la TCC te ofrece ese paso a paso en donde vas a saber exactamente qué hacer. Así que creo que se puede empezar por ahí y que además te vas a sentir mucho más confiado con lo que estás haciendo. Mira, estoy casi segura que sí hay, pero no te la podría citar y debe de haber más de una, pero estoy casi segura que sí hay porque yo la he leído por ahí. Pero en general, vamos a pensar que las tareas dentro de la terapia justamente van a consolidar todo lo que estamos pretendiendo hacer en una hora de sesión a la semana. Entonces son sumamente importantes. Y las tareas pueden ir desde realizar autorregistros hasta alguna actividad específica. Y ahí es donde nuevamente nos va a ayudar mucho la relación terapéutica para que nuestros consultantes sí hagan las actividades. Y dos, si no las hacen, nosotros más allá de regañarlos o enojarnos, tendríamos que analizar por qué la persona no lo está haciendo. A lo mejor yo le dejé una tarea súper compleja y la persona no está lista para hacerla. O a lo mejor le dejé una tarea para la que su día a día no le da el tiempo, ¿saben? Entonces también tenemos que ir más allá y analizar si no lo está haciendo, por qué no lo está haciendo. Pero definitivamente, sobre todo en todas las terapias basadas en evidencia, las tareas son una parte fundamental del tratamiento y del avance. Así que, pues sí, tendríamos que implementarlas y si no funciona esa implementación, analizar por qué no está funcionando, por qué no se está llevando a cabo. Si la evidencia es clara respecto a la ineficacia de ciertas terapias, ¿por qué cree que siguen presentes en la formación universitaria? Justamente porque desafortunadamente hay muchas terapias que se siguen enseñando y aplicando por tradición y porque existe esta cuestión de no querer soltar, ¿no? Y hasta cierto punto lo entiendo, ¿vale? Vamos a pensar que yo ya pasé 20 años formándome en una terapia que la verdad es que no tiene tanta eficacia. Pues se entiende que esos 20 años me van a doler, ¿no? Pero por eso digo que siempre tenemos que tener esta
humildad académica y profesional. Nunca podemos casarnos con una terapia y nunca podemos pensar que lo que yo sé ya llegué al tope y hasta aquí, ¿no? ¿Cómo esas terapias pseudocientíficas o alternativas, los diferentes nombres que tienen, y si tú, cómo tú consideras si podrían o no entrar a apoyar la terapia clínica? No a reemplazarla, sino a apoyar. Es una duda que he tenido hace mucho tiempo. Bueno, en realidad no podría decir que la pueden apoyar hasta que no exista un estudio que demuestre que la apoyan. Ahora, ojo, puede pasar que aparentemente una persona acuda a una terapia pseudocientífica y observe un cambio conductual, pero no es por lo que ocurre en la terapia, sino porque hubo otro cambio en otras variables, por ejemplo, en su contexto. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Imaginemos que una persona, una mujer, presenta depresión y eh, no sale de casa, ya no quiere comer, ya no se arregla, etcétera. Y de pronto su vecina, que es su mejor amiga, le dice, oye, yo te recomiendo mucho esta terapia con ángeles. Es que yo fui y fue buenísima. Y entonces esta paciente que está deprimida empieza a salir de su casa, se empieza a bañar y cuando sale de su casa, después de la terapia con ángeles, van por un café y sin querer, tal vez está cayendo en activación conductual. Y ella puede quedarse con la idea de que fue la terapia con ángeles, pero no necesariamente. Entonces, a veces vamos a observar cambios que las personas atribuyen a las pseudoterapias, pero que en realidad se deben a otras cosas que hicieron o a cambios en su contexto. Entonces, no podemos asegurar que esas terapias pseudocientíficas puedan acompañar un tratamiento útil hasta que no existe evidencia de ello, pero sí sabemos que hay personas que pueden tener mejorías aparentemente utilizando este tipo de terapias, pero en realidad no es por ese tipo de terapia. Ahora, no quiere decir que todo lo que hoy no tiene evidencia nunca jamás va a funcionar. A lo mejor mañana la tiene y si la tiene, bienvenida sea. ¿Ok? Como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con atención plena en terapias contextuales, pues viene de prácticas, por ejemplo, de meditación que tienen hace muchos años de práctica, pero ahora tienen evidencia. Ah, entonces éticamente yo ya las puedo incorporar. En México, cuando era muy pequeño y tenía algunos conflictos con los maestros, me mandaban al psicólogo. En esos tiempos, los únicos que ejercían la labor algo parecida eran o maestras de pedagogía o consejeros escolares. Y si no, de plano los psiquiatras que ya llegaban al punto de recetar medicamentos. Hoy en día es muy diferente, ya existe un punto medio entre el que da consejos y el que medica. ¿Qué importancia cree que tenemos nosotros los psicólogos basados en evidencia para que no ocurran casos como los ya muy famosos del monstruo roto o el de la chica Noelia Castillo de España, donde en ambos es evidente que no se tomaron de la manera más adecuada, ni con especialistas de nuestro enfoque? ¿Cree que vaya a haber en algún futuro más respeto o que nos dé nuestro lugar en unos años en el futuro? Bueno, yo esperaría que sí. Yo esperaría que justamente toda esta situación que empieza a haber de cuestionar si lo que estamos haciendo como psicólogos es suficiente, es eficaz, nos lleve a ejercer mejores prácticas y por ende nos ganemos ese respeto en la sociedad. Porque nuevamente, ¿qué pasa si de 10 psicólogos, uno ejerce terapias basadas en la evidencia y 9 no? Pues estamos hablando que muchas más personas van a acudir con un psicólogo que desafortunadamente no les va a ayudar. Y entonces 9 personas van a salir de terapia diciendo la psicología no sirve, los psicólogos no sirven, mejor voy con el que me lee el tarot. Entonces creo que esto depende de nosotros. Y que igual, si no nada más como psicólogo clínico, si después a mí me toca impartir clases porque ya me quiero dedicar a la docencia, que yo tenga esta visión de estar en actualización constante y basarme en evidencia científica, para que entonces lo que yo comparta pues sea
lo más útil para las personas con las que estén estudiando conmigo. Hola, buenas. Ay, perdón. Gracias. Sí, Estoy muy feliz de escucharla. Todo esto me lleva a reflexionar acerca de hacia dónde nos vamos dirigiendo. En este caso, aún soy estudiante. Y bueno, también en esta parte de querer conocer, he encontrado algunos grupos, algunas uh, comunidades donde, bueno, intercambian tanto percepciones o en este caso situaciones, hablemos así, situaciones. Pero yo tuve la oportunidad de escuchar un comentario el cual me hizo pensar un poquito. Hablamos de terapia pues con evidencia. Y bueno, una de ellas, aunque no la veía aquí, quizás se me pasó, fue DBT. No sé si está dentro de estas o no, pero bueno, creo que ha tenido eficacia en situaciones de suicidio. Y al respecto, escuché que hay grupos de DBT en el cual se incluye o debería incluirse un psiquiatra. Y esta parte me hizo ruido. Hablamos de intromisión o algunas situaciones que tienen cierta formación. Si hablamos de un tratamiento idiosincrático, pero en esta parte de estos grupos, ¿cómo es y por qué en incluir un psiquiatra dentro de esto? Si es, bueno, aquí que me dé su percepción, yo creo que no va a haber algo acabado, que por qué se hacen estos grupos y conformados con, que si es multidisciplinario, porque debe de haber psicólogo, pero en este caso el psiquiatra, eso que me hizo ruido. Y que algunas personas estuvieron aunque hay quien hizo esa observación que por qué el psiquiatra y hay quienes defendieron esa postura que era necesaria. Entonces, quisiera escucharle y le agradezco su atención. sí, definitivamente la terapia dialéctica conductual forma parte de las terapias basadas en evidencia, entraría dentro del grupo de terapias contextuales. Y bueno, acá está justo Marsha Linehan, que es eh, la creadora del modelo. En, en realidad, desde la perspectiva de la terapia dialéctica conductual, no es forzosamente necesario el psiquiatra, porque nuevamente estamos hablando de modificación de conducta, sobre todo desde terapia dialéctica conductual, es un entrenamiento en habilidades y eso no lo da un medicamento. Incluso a veces lo podría entorpecer, porque a veces yo quiero que mi paciente esté desregulado para enseñarle qué hacer. Y si yo le voy a dar algo como, no sé, un estabilizador del estado de ánimo, no va a estar desregulado para poderle enseñar lo que tiene que aprender. Pero vamos a pensar que es una persona que por su contexto, si yo le dejo ese nivel de desregulación mientras aprende las habilidades, puede hacerle daño a alguien más o a sí mismo. Ahí sí se justifica, aunque sea de manera transitoria, el acompañamiento psiquiátrico. Por eso es que tendríamos que irnos al caso por caso. Ajá. No estamos peleados con la medicación, solamente no creemos que es la solución. Y en un caso por caso, sí hay situaciones en donde quizás lo va a necesitar la persona, ¿no? Pero no va a ser lo que le va a solucionar sus problemas conductuales, sino lo que tal vez pensemos en la metáfora de aprender a nadar, va a ser como utilizar flotadores mientras aprendes a nadar, pero la idea es que no utilices flotadores si quieres aprender a nadar. Los flotadores serían el medicamento psiquiátrico. Ujú. Hay muy específicos casos en donde sí se requiere ese acompañamiento, pero como tal, pues no es ni el estándar ni lo sumamente necesario. Gracias, gracias. Pero en esta parte lo que yo observé y Ujú. palpé es que era dentro del grupo de, 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 de habilidades. Y eso pues Mm, yo entiendo que sí,
el medicamento se requiere en algunas veces, ya lo mencionó, y pues aunque no estemos a favor es necesario en muchos casos, pero ya estar Ujú. dentro de ese grupo de habilidades donde se están enseñando habilidades y que esté dentro de él como parte disciplinar, esa es la parte que Sí, habría que ver justo, ¿no? ¿Cuál es la razón o la justificación para incluirlo? sí. Bueno, pues Ujú. gracias, muy Porque el amable. tratamiento de DBT estándar como tal, pues no lo incluye. Entonces habría que ver qué pasó ahí. Gracias, gracias. De nada. Ok, voy a contestar la última, ¿ok? Que viene aparece como ANK, dice ANC. Me parece interesante. Dice, ¿cómo justifica la APA el reconocimiento del psicoanálisis pese a su limitada evidencia empírica? Justamente creo que ahí es en donde viene esta parte de las tradiciones psicológicas, el peso que tienen justamente algunos organismos incluso. Eh, Literalmente en cuanto a poder, ¿saben? Hay organismos que tienen poder para muchas cosas, así es que no los pueden sacar así como así. Pero vamos a pensar que lejos de nosotros estar tan enfocados en lo que no funciona, nos vamos a enfocar en lo que sí. Miren, ya está todos medio. A lo que voy es, en lugar de como que perder tanto tiempo y atención en ver lo que no se está haciendo bien, que si hay que tener una postura crítica, creo que hay que voltear a ver lo que sí se está haciendo bien e invertir más tiempo ahí. Ahora, dentro también de todo lo que es evidencia, la verdad es que también hay muchos, ay, ¿cómo podría llamarle? Vicios ocultos, llamémosla así. Porque, por ejemplo, hay tratamientos que están apareciendo con evidencia científica, pero es controversial porque agarran componentes de un tratamiento que tiene evidencia científica por los principios que se utilizan y le ponen un sombrero. Ejemplo, la EMDR. Si nosotros vemos, tiene evidencia controversial. ¿Por qué? Porque agarran un procedimiento que ya tiene evidencia científica, como lo es la terapia de exposición prolongada para trauma, y le agregan eh, la estimulación bilateral, ¿no? Que al principio fue por movimientos oculares y ahora ya meten que sonidos, que abrazo mariposa, no sé. Y ellos no han podido comprobar que esos componentes por sí solos tienen un efecto en el trauma. Pero como están utilizando terapia de exposición prolongada, que sí tiene un efecto en el trauma, pues en conjunto dicen es esta terapia, ¿no? La EMDR en conjunto. Pero si nosotros le quitamos el abrazo mariposa y los movimientos de los ojos, es terapia de exposición prolongada y esta por sí sola funciona. Entonces, a eso me refiero con que, pues, en esto de la evidencia también empiezan a haber estos vicios ocultos, ¿no? En donde si yo, en lugar de hacer terapia psicoanalítica, hago terapia psicodinámica breve, a lo mejor revisas lo que hace ese terapeuta y está incorporando muchas técnicas que vienen de TCC, pero le está poniendo el nombre de terapia psicodinámica breve, pero está haciendo técnicas que vienen de TCC. Entonces, aparentemente, esta terapia está funcionando, pero el proceso que está ocurriendo es otro. Entonces, bueno, ahí ya nos meteríamos en un rollo, ¿no? Pero podemos profundizar tanto en esto de las evidencias, como se quiera hacer, pero creo que la idea general es lo que les decía, ¿no? Pensemos que nosotros como psicólogos siempre vamos a tener que estar en actualización constante, con esta actitud de humildad académica y pensar que nosotros trabajamos para las personas, no para un tipo de terapia, ni para una marca de terapia, ni para, porque soy fan de Hayes, voy a hacer siempre ACT. Y si para un problema psicológico tiene mayor eficacia otra terapia, ¿por qué vas a utilizar ACT? ¿No? Entonces creo que más bien tenemos que movernos justo en esa flexibilidad y siempre estar al servicio del consultante.
ese es nuestro objetivo, trabajar con las vidas de las personas que llegan con nosotros a depositar su tiempo, su confianza, su vida y su dinero, no en satisfacer nuestro propio ego, ¿no? Pero bueno, esa es como mi idea, mi conclusión, y espero que en general les haya ayudado un poquito, siquiera tener como esta visión general para poquito a poco ir profundizando. Por acá dejo mis redes sociales porque justamente hablo mucho de esto en mis redes sociales por si alguien quiere escuchar o aportar más respecto a esto. Y para cuestiones más académicas, el correo es justo para cuestiones más académicas, las redes sociales no tanto, pero si quisieran alguna cuestión respecto a algún artículo o algo, me pueden escribir. Tal vez me tarde en contestar, pero sí trato de contestar, ¿ok? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, por su participación y por la invitación.